Sakura Card Captor o Card Captor Sakura es un nombre asociado usualmente al subgénero de las chicas mágicas, una historia que muchos recordamos con cariño, pero ¿es una historia realmente memorable? Pues es lo que vamos a averiguar. Primero, si quieres más contenido literario, recuerda suscribirte y darle a la mágica campanita. Así que comencemos. Sakura Card Captor nos cuenta la historia de Sakura Kinamoto, una tierna niña que vive en la ciudad de Tomoeda con su familia, con su mejor amiga Tomoyo y con el amor de su vida, el mejor amigo de su hermano, el joven Yukito, de quien Sakura está perdidamente enamorada. Un día Sakura, estando sola en casa, encuentra un misterioso libro, custodiado por una pequeña criatura llamada Kerberos, que se proclama guardián del libro y sus cartas. Las cartas Claw, representaciones de la antigua y poderosa magia del mago Claw Reed. No obstante, ahora estas cartas han escapado, causando caos en la ciudad y amenazando con traer grandes calamidades sobre el mundo. Al intuir el poder mágico latente en Sakura, esta es nombrada por Kerberos como Card Captor, siendo así como comienza su aventura. Será tarea de Sakura encontrar y capturar todas las cartas, restaurar el orden y proteger al mundo, al mismo tiempo que tendrá que lidiar con sus problemas personales y dilemas amorosos. El manga fue publicado en 1996, teniendo un total de 12 volúmenes. Fue escrito y dibujado por las Clam, un grupo de mujeres mangakas muy popular en Japón, siendo conocidas como las reinas del shoujo, es decir, el manga orientado a un público femenino. Pero vale la pena resaltar a Nanase Okawa, líder del grupo y encargada de la historia. Ahora, la historia es sencilla sin lugar a dudas, reunir cartas y con cada carta obtener un nuevo poder. Así que en ese aspecto el manga no tarda en volverse predecible. La trama se va diluyendo en las historias de los personajes, que es lo que cobra más relevancia. Las relaciones de Sakura con sus familiares, amigos, al igual que sus amores. Se puso mucho énfasis en la temática del amor. Su mensaje de que el amor tiene muchas formas está muy bien representado, además de su intención de hacer una historia con las que las minorías pudieran sentirse a gusto, aunque siempre va a haber, en mi opinión, un par de ejemplos puntuales que simplemente son de mal gusto. El diseño de personajes es extra tierno. Existe un trabajo artístico de líneas finas, líneas delgadas y curvas sin mucho entintado. Esto acompaña bien a la temática de la historia. Otro dato es el hecho de que Sakura evade el cliché de la transformación, siendo que en su lugar tiene un enorme abanico de atuendos. Un detalle que es muy bien apreciado y que muchas veces es mencionado como un elemento que hace original al personaje. ¿Tú tienes una pose para decir conjuros? ¿Y para qué? Las poses y los conjuros de magia van juntos, y sobre todo para una chica linda. No obstante, la historia peca por falta de tensión. No se siente en ningún lado. Las cartas fugitivas solo cometen travesuras o solo quieren probar si Sakura es digna. ¿Cuál es el punto de augurar grandes desastres si estos ni siquiera son una posible realidad? No hay villanos como tal, nadie actúa con malicia y nadie se desvirtúa. Es verdad, el manga en realidad trata sobre el amor y las relaciones humanas, pero solo nos retrata la mitad. ¿Dónde está el desamor? ¿Dónde está la obsesión? ¿Dónde están las relaciones tóxicas? La única fuerza antagónica real parece ser el no ser correspondido. Y no es que esto sea algo totalmente malo, pero ¿que acaso el amor no brille más cuando está rodeado por el odio? Aún así, no se puede negar que existe un desarrollo de personajes, en especial en la segunda mitad. De hecho, se sacrifican capítulos enteros sin desarrollar a los personajes. Eso está muy bien. Sakura acepta sus sentimientos, madura y crece como persona, aunque poco le importan en realidad su nueva responsabilidad o su nueva virtual omnipotencia. Así que sí, Sakura Card Captor no es una historia súper compleja, es más bien simple, que no cae en todos los clichés de su género, pero tampoco los evade por completo. Es fácil de leer y disfrutable, indispensable para quienes gustan del mahou shoujo o para quienes vieron el anime, infame por remover partes cruciales del manga. Lo que más llama la atención de esta obra no es la magia, sino el amor. Un amor retratado mucho mejor que en otras obras, que no se basan más que en lo superficial. Y no será por su trama, sino por sus personajes que Sakura Card Captor evoca en nosotros sentimientos de ternura, cariño e inocencia. Un dulce retrato del amor. Que supieras cuánto extraño tu presencia.
te veo no sé qué.